Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante, los principios constitucionales. Este tema es de vital importancia, no solo para todas y todos aquellos profesionales del derecho y las ciencias jurídicas, sino para todas y todos los ciudadanos de un Estado y para todas y todos aquellos que ejercen profesiones afines con el tema de derecho constitucional. Así que pongan mucha atención sobre el tema que les voy a explicar el día de hoy, los principios constitucionales. Muy bien. Para empezar, tenemos que recordar que cuando hablamos de una constitución, estamos hablando del pacto del pueblo, un pacto político, social, ético, jurídico, moral y cultural del pueblo de un Estado. El pueblo, compuesto de un conjunto de seres humanos libres, con capacidades y derechos naturales que poseen por el solo hecho de ser seres humanos, deciden en un momento dado congregarse en un territorio determinado, asentarse ahí y formar una comunidad política. De tal cuenta entonces que constituyen un Estado y para eso suscriben un pacto. Y la Constitución es un pacto, es el pacto del pueblo. En una república democrática, el poder lo ostenta el pueblo, el poder radica en el pueblo. El pueblo es el legítimo titular del poder. En ese sentido, el pueblo suscribe su voluntad. Como cada ser humano que compone el pueblo posee soberanía individual y posee la totalidad de sus derechos naturales, en el momento en que ingresa a una comunidad tienen que autogobernarse, tienen que pactar su autogobierno, porque cada ser humano libre que posee la totalidad de sus derechos naturales, como es soberano en sí mismo, se autogobierna. Pero al momento de entrar en comunidad, entonces tienen que convivir pacíficamente y tienen que decidir una forma de autogobierno. Por lo tanto, tienen que emitir una voluntad general. Y esa voluntad general deberá estar plasmada en un pacto político. Y ese pacto político se llama Constitución. En esa Constitución queda plasmado el pacto político y la voluntad general expresada del pueblo como único soberano. Y en esa voluntad general quedará contenida todos los elementos políticos, jurídicos, culturales, morales, éticos del pueblo. Asimismo, dentro de esa Constitución crean al Estado como un instrumento al servicio del pueblo, un instrumento para garantizarle a sus habitantes sus derechos, tal y como lo establece el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece claramente que el Estado de Guatemala es soberano, es libre, es independiente y se organiza para garantizarle a sus habitantes el goce de sus derechos. Así que el Estado es un instrumento para hacer garantizar los derechos naturales que poseen ya las personas, pero que cuando entran en comunidad necesitan de un instrumento que les garantice sus derechos frente a los demás. ¿Por qué? Porque inician a vivir en comunidad, en una comunidad organizada. De tal cuenta entonces que en esa constitución queda plasmada esa voluntad expresada del pueblo, pero esa voluntad contiene no solamente los derechos naturales, reconoce y garantiza los derechos naturales de las personas, organiza al Estado, por lo tanto, también estructura y consolida los principios políticos de actuación del Estado, sino que además establece todos los roles sociales, económicos, en los que el pueblo se va a desenvolver, de tal cuenta entonces que contiene principios sociales, principios económicos, principios culturales, pero ante todo contiene principios universales propios derivados de los derechos naturales de las personas. Y esos principios que provienen directamente de la facultad de las personas por el hecho de ser personas, constituyen en sí mismos principios éticos y morales, de tal cuenta entonces que en una constitución, como una voluntad expresada del pueblo, como un pacto de carácter ético, moral, jurídico, político, social, económico, cultural del pueblo, quedan contenidos entonces distintas dimensiones y por ende distintos principios. De tal cuenta entonces que vamos a encontrar principios jurídicos, principios éticos morales, principios políticos, principios sociales, principios económicos y principios culturales. Pero los más importantes son los principios ético-morales y los principios jurídicos y posteriormente los principios políticos y sociales. En ese sentido, los principios de una constitución como el pacto político del pueblo y como la voluntad general expresada de esa comunidad, de esa población que se organizó para pactar su convivencia pacífica, estará plasmada, estará totalmente diseñada para fundamentarse en esos principios. De tal cuenta entonces que los principios constitucionales van a ser, en primer lugar, principios éticos jurídicos, principios ético-morales, principios políticos, principios sociales, principios económicos y principios culturales. Y tenemos entonces que en una constitución encontramos una
multipolaridad de principios. Hay una multipolaridad de principios. ¿Por qué? Porque una constitución, por ser el pacto político, ético, jurídico, moral, cultural del pueblo, tiene una multidimensionalidad, tiene una dimensión jurídica, una dimensión ético-moral, una dimensión política, una dimensión social, una dimensión económica y una dimensión cultural. De tal cuenta que cada dimensión contiene los principios como las líneas directrices sobre los cuales se va a inspirar todo el andamiaje del ordenamiento jurídico, político y social del país. Así las cosas, entonces, los principios constitucionales estarán diseminados de acuerdo a las distintas dimensiones de la Constitución. En ese sentido, entonces, los más importantes son los principios ético-morales de la Constitución. ¿Y esos principios ético-morales qué son? Cuando hablamos de principios ético-morales, tenemos que recordar que una Constitución republicana, democrática y de carácter justnaturalista, como es el caso de la Constitución de los Estados Unidos de América, la Constitución Federal Alemana o la Constitución Política de la República de Guatemala, actualmente vigente desde el 14 de enero de 1986, que son de inspiración justnaturalista, estas constituciones establecen en primer lugar esos principios ético-morales. Y para eso tenemos que recordar al gran filósofo Immanuel Kant. ¿Cuáles son esos principios ético-morales que están en una constitución? Son aquellos postulados de la razón humana que se manifiestan en comportamiento humano. Es decir, ¿por qué el ser humano es soberano? ¿Por qué el ser humano posee derechos naturales? Porque es racional. Y al ser racional, se diferencia de todas las cosas no racionales. En el sentido, al diferenciarse de todas las cosas no racionales, posee una particularidad, posee una distinción que lo hace único y poseedor de derechos naturales y por lo tanto soberano y autolegislable. Y esa capacidad es su dignidad. Su dignidad, ¿por qué? Porque como decía Immanuel Kant, el ser humano, el ser racional, no puede ser cosificable, no es comparable con las cosas, posee una primacía por sobre las cosas y por ende, como no es una cosa, no puede ser un medio, no puede ser sujeto de explotación, ni puede ser sometido a poder. Te das cuenta entonces que el ser humano no es un medio, sino es un fin en sí mismo. De acuerdo al imperativo categórico kantiano de humanidad que establece, obra de tal manera que emplea a la humanidad, tanto tu persona como las personas demás, como un fin y nunca como un medio. El ser humano no es un medio, por lo tanto no es explotable, ni cosificable, ni tiene precio, no es enajenable. El ser humano es un fin en sí mismo, y al ser un fin en sí mismo no posee precio, posee dignidad. Y esa dignidad que posee el ser humano lo hace tener primacía por sobre las cosas. Y esa primacía deriva de su capacidad y de su facultad racional. Y esa facultad racional, entonces, son aquellos pensamientos, aquellas ideas que se traducen en comportamiento. Entonces, un postulado a la razón práctica, un postulado a la razón, es aquella autolegislación. El ser humano entonces posee racionalidad, tiene dignidad, no es cosa, se autogobierna, es soberano, se autolegisla. Eso quiere decir entonces que con sus pensamientos se autogobierna. Y esos pensamientos que tiene el ser humano postula principios de autolegislación. Y esos principios de autolegislación son principios de conducta. Y conducta en el griego antiguo significa ethos, o viene del griego ethos, comportamiento. De tal cuenta entonces que un principio racional de autolegislación conductual es un principio ético. Y moral viene también del griego, que significa usos, comportamiento repetitivo. En ese sentido, cuando hablamos de moral, nos estamos refiriendo ya a la actuación sujeta o sometida a esa legislación que se estableció para luego actuar. Quiere decir entonces que un pensamiento postula el principio de actuación, es un principio ético. Luego se comporta uno éticamente y al valorar ese comportamiento conforme al principio ético, eso se llama moral. La regla para valorar, la regla para comparar la conducta con el principio ético se llama moral. Por lo tanto, un principio ético moral es un principio de autolegislación humana. Y el primer gran principio de autolegislación humana es el principio de dignidad, que es un postulado a la razón que establece que el ser humano no es un medio, sino que es un fin. En el caso de la Constitución Política República de Guatemala, vemos en su preámbulo afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin de la orden social. El ser humano es un fin, no es un medio, tal como también lo establece el artículo 44 de la Constitución, que establece que esta Constitución garantiza todos los derechos inherentes a la persona humana. Muy importante entonces, el primer gran principio ético moral y que se encuentra plasmado como principio ético constitucional es el principio de dignidad. Pero los principios constitucionales son imperativos categóricos, no son simples reglas jurídicas,
Porque las reglas jurídicas son imperativos hipotéticos que están compuestos de un supuesto de hecho y una consecuencia de derecho, un supuesto condicional de hecho, una hipótesis que puede o no suceder y una consecuencia de derecho sancionatoria coercitiva. Por ejemplo, el tipo penal de homicidio, artículo 126 del Código Penal. Quien diere muerte a alguna persona será responsable de homicidio. Al responsable se le impondrá una pena de 15 a 40 años de prisión. En ese caso encontramos un imperativo hipotético, un supuesto de hecho que puede o no suceder y que si sucede entonces trae aparejada una sanción coercitiva. Eso es un imperativo hipotético, esa es una regla jurídica, una norma jurídica, pero los principios no contienen esos supuestos ni esas consecuencias. Los principios son imperativos universales, órdenes universales. Por lo tanto, son imperativos categóricos, no son simples reglas jurídicas. De tal cuenta, entonces, que en la Constitución encontramos ese primer principio ético-moral, el principio de dignidad del ser humano no es cosificable. El ser humano es un fin en sí mismo. Eso lo vemos reflejado también en el artículo cuarto de la Constitución Política en su último párrafo. El artículo cuarto de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad. Ahí está ese primer principio constitucional como imperativo categórico, principio ético, moral y dignidad. Derivado de la dignidad, entonces, como se tiene dignidad y se tiene capacidad de autolegislación y generar derechos naturales, como se es libre y se es soberano y nadie puede ejercer poder sobre él, entonces viene un segundo principio constitucional de carácter ético-moral, que es la libertad, el principio de libertad. El principio de libertad derivado de dignidad. Dignidad fundamenta libertad, porque la dignidad le da al ser humano la capacidad de ser un fin y no ser sometido como un medio. Por lo tanto, al ser soberano y autolegislable, es libre para decidir. Esa libertad de decidir, pero la libertad es un principio espiritual, libertad de decidir con la mente, como decía René Descartes, primero pienso, luego existo. La capacidad de decidir conforme a la razón. Esa libertad es un principio ético moral pero esa libertad la poseemos todos los seres humanos por igual, sin distinción de sexo, género, raza, edad, comunidad étnica, lugar de origen, condición socioeconómica. Por tal razón entonces que derivado de la libertad, que deriva de la dignidad, viene otro principio ético moral, que es el principio de igualdad, un principio constitucional. Todos somos dignos, todos somos libres y todos somos iguales, pero la igualdad no es biológica. La igualdad no es corpórea, ni física, ni material. La igualdad es espiritual, es una idea. Por lo tanto, no quiere decir que seamos iguales biológicamente o seamos iguales en características físicas o materiales. No, la igualdad es espiritual. Lo que la dignidad, el principio constitucional, ético, moral, igualdad quiere decir es que tenemos el mismo valor, valemos lo mismo. Y valemos lo mismo quiere decir ninguno somos cosa, ninguno somos medios, todos somos un fin. Ninguno podemos ser sometidos a esclavitud, servidumbre o ninguna otra condición que nos caiga su dignidad. En eso consiste la igualdad. Por eso está claramente el artículo cuarto, el cuarto párrafo del artículo cuarto, que se refiere a la libertad relacionado con la dignidad. De tal cuenta entonces que en el artículo cuarto de la Constitución encontramos esos imperativos categóricos de libertad e igualdad sumamente ligados. En el artículo cuarto de la Constitución encontramos tres imperativos categóricos. En primer lugar, establece en Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Ahí está hablando de libertad, de igualdad y de dignidad. Tres principios ético-morales constitucionales. Luego, en el segundo párrafo, establece los hombres y las mujeres, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales responsabilidades, oportunidades y derechos. Un segundo imperativo categórico. Luego tenemos un tercer imperativo categórico, que es que en Guatemala ninguna persona puede ser sometida a esclavitud, ni a servidumbre, ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad. Y por último, otro derecho, otro principio constitucional, ético, moral, que es el principio de fraternidad. Y ya que todos somos iguales, quiere decir que todos somos hermanos de una misma raza humana. Y ahí viene entonces el cuarto imperativo categórico, el artículo cuarto de la Constitución, que establece en Guatemala todos los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Un principio ético moral de fraternidad. Un principio ético moral de fraternidad. Ahí encontramos entonces principios constitucionales ético-morales de dignidad, de libertad, de igualdad y de fraternidad, muy, muy importantes. Más adelante, en el artículo segundo de la Constitución Política de la República de Guatemala, encontramos más principios constitucionales ético-morales. Claramente establece ahí que son deberes del Estado garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la igualdad, la paz, la seguridad y el desarrollo, la justicia y el desarrollo integral de la persona.
Entonces nos hacen falta otros principios constitucionales ético-morales, que son la vida, la paz, la seguridad, la justicia y el desarrollo integral de la persona humana. La vida es un principio constitucional ético, moral, y en el caso de la cuestión política república, la vida se garantiza desde la concepción. El artículo 3º claramente establece que la vida humana se garantiza desde la concepción. Es un principio ético, moral de carácter absoluto, la vida. Luego encontramos otros principios, la seguridad, la paz, principios ético-morales de carácter constitucional, ya que todos somos libres, que todos somos iguales y que todos somos hermanos de una raza humana, principio constitucional de fraternidad, entonces debemos vivir en una completa armonía, en una completa paz, teniendo la plena seguridad de que ninguno de nuestros derechos naturales van a ser violentados. Y para eso hicimos un pacto para que haya un Estado que sirva como un instrumento para garantizar que optimicemos nuestros derechos, pero también para garantizar de que nadie se entrometa en los derechos de otro, que hay una seguridad de que nadie va a ser molestado por sus pensamientos, que nadie va a ser perseguido por sus opiniones y que nadie va a ser vulnerado en sus derechos naturales. Porque el límite de los derechos naturales de cada persona humana son los derechos naturales de los demás. De tal cuenta, entonces, que ahí vienen otros dos principios constitucionales ético-morales que se amalgaman con la dignidad, la libertad, la igualdad y fraternidad, que son la seguridad y la paz. Y luego entonces eso provoca ese desarrollo integral de la persona humana. Finalmente encontramos otro principio constitucional, que es el principio constitucional de justicia. Y la justicia es muy importante. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que ver con la capacidad racional de actuar honestamente, de actuar correctamente, de no hacer daño a otro y darle a cada quien y a cada cual lo que le corresponde. Son tres niveles, los tres niveles de Ulpiano, esos tres niveles de Ulpiano que son la amalgama perfecta de las tres concepciones de justicia de los tres grandes filósofos clásicos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Para Sócrates la justicia es virtud, actuar conforme a la razón, actuar virtuosamente, actuar honestamente. Para Platón, la justicia tiene que ver con que cada quien tiene que cumplir su rol sin entrometerse en el rol de los demás, de tal cuenta que no hacer daño a otro es parte del concepto de justicia en Platón. Finalmente, para Aristóteles, el concepto de justicia que tiene que ver con la justicia distributiva, que es dar a cada quien y a cada cual lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde a cada quien? Lo que le corresponde a cada quien es su dignidad y el efectivo goce de sus derechos naturales. De tal cuenta que lo que Aristóteles está estableciendo como justicia es que cada quien tiene la capacidad, el derecho y la legitimidad de optimizar el uso de sus derechos naturales. Y eso es justicia. A cada quien y a cada cual hay que permitirle el efectivo goce de sus derechos naturales. Eso es justicia por igual, en un parámetro de igualdad. Pero esa justicia, dice Aristóteles, trae aparejado otro principio fundamental de carácter constitucional, ético, moral, que es la equidad. Y la equidad es la justicia en el caso particular. Mientras la justicia es dar a cada quien, a cada cual lo que le corresponde en la totalidad, la equidad es procurar la tutela de aquella persona que en sus especificidades no tiene la capacidad de subirse al barco de la igualdad. No puede gozar el pleno efectivo sus derechos naturales. Tiene algunas falencias, tiene algunas debilidades que no le permiten gozar con el resto y optimizar con el resto sus derechos naturales. Por lo tanto, se requiere de la tutela de la sociedad y la tutela del Estado. El Estado y la sociedad tienen que tutelar a esas personas vulnerables. Eso es el principio de equidad. Y nuestra Constitución ve como personas o grupos vulnerables que tienen que ser tutelados por el Estado a las mujeres en estado de embarazo, a los menores de edad, a los ancianos, a las personas con capacidades diferentes y también a los trabajadores. Los artículos 103, los artículos 52, 51, 53, 54 de la Constitución Política República de Guatemala establecen aquellos grupos que requieren de una tutela especial mediante el principio constitucional, ético, moral de equidad. Vemos entonces mujeres en estado de gravidez y también la mujer madre, la mujer en periodo de lactancia, los menores de edad, los ancianos, las personas con capacidades diferentes y también, de acuerdo al artículo 103 de la Constitución, los trabajadores que también tienen que ser tutelados frente a los empleadores. Son los grupos que constitucionalmente tienen que ser tutelados. ¿Por qué? Porque la Constitución, el derecho constitucional, considera que estos grupos no tienen alguna debilidad que no les permite
gozar y optimizar por sí mismo de sus derechos naturales, al igual que el resto. Por lo tanto, la sociedad y el Estado tendrá que intervenir para tutelarlos de una manera especial, para ayudarlos a que estén al mismo nivel que todos, darles el apoyo necesario para que puedan optimizar y gozar el ejercicio efectivo de todos sus derechos naturales. De tal cuenta entonces que aquí estamos viendo los principios constitucionales, ético-morales que están consagrados en las principales constituciones democráticas republicanas de inspiración naturalista, como es la Constitución de los Estados Unidos de América, la Constitución de Francia, la Constitución española, la Constitución de la República Federal Alemana y otras constituciones latinoamericanas como la Constitución mexicana, la Constitución colombiana y, por supuesto, la Constitución de la República de Guatemala actualmente vigente desde el 14 de enero del año de 1986. Hay muchos más principios constitucionales que estaremos explicando en cápsulas posteriores, pero el día de hoy nos dedicamos a analizar los principios constitucionales de carácter ético-moral. Más adelante estaremos viendo los principios constitucionales ético-jurídicos que derivan de esos principios constitucionales ético-morales. ¿Por qué? Porque el principio constitucional ético-moral de libertad derivan todos los principios constitucionales ético-jurídicos de libertades civiles, de libertades públicas, los cuales estaremos analizando en una cápsula posterior. Pero por el momento nos dedicamos a analizar lo que son los principios constitucionales ético-morales, esos principios constitucionales fundamentales que van a servir de inspiración, de línea directriz, de parámetro para el desarrollo, la consolidación y la optimización de todo el sistema jurídico, político, social y cultural del Estado, del país y por ende para garantizar esos derechos naturales inherentes a la persona humana, esos principios constitucionales ético-morales que ya explicamos de dignidad, de libertad, de igualdad, de fraternidad, de paz, de seguridad, de vida, de justicia, de equidad y desarrollo integral de la persona. Ha sido un gusto entonces compartirles esta explicación sobre los principios constitucionales, por lo que les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube, Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, para seguir recibiendo contenido de mucha importancia y denle pulgar arriba para que les siga llegando contenido de mucha importancia de filosofía, filosofía del derecho, derecho constitucional y otras ramas afines. Así que ha sido un gusto compartirles esta explicación muy importante sobre los principios constitucionales. Que tengan un feliz resto del día. Así que saludos a todos y a todas.